Eh, Gracias por encontrarme aquí en este miércoles 1 de octubre 2025 para la semana número 2 de Textos y Visiones del Mundo, cuyo nombre es Literatura, un acercamiento a otras realidades. Estoy contento de estar acá por segunda semana y me interesa muchísimo saber algunas cuestiones generales que ustedes pudieron atravesar en sus actividades integradoras particulares para poder revisarlo, ¿no? Yo creo que hay muchísimos cuestiones que se pudieron generar conforme a las dudas que ustedes fueron surgiendo o bien conforme ustedes avanzaron de cara a la semana número 2, que es la que empezó hace un par de días y las cuales eh, voy a explicar el día de hoy, ¿no? Por otro lado, voy a seguir insistiendo con esto del plagio, con esto de las fuentes de referencia, con esto de la citación, que ahora sí es un poco más complejo, porque les voy a pedir que especifiquen en la actividad integral número 3, sobre todo la 4 es bastante parecida a cómo hemos venido trabajando, pero la 3 no. Entonces quiero explicarla en particular y luego ya volcarme a explicar decisivamente cuál es el asunto, ¿no? De lo que les voy a pedir, digamos, extra, entre comillas extra, pues son cosas que tienen que puntualizar y revisar muy bien, ¿no? Uno de los aspectos más generales, o que ya alcancé a ver, es que pocas veces, al menos eso revisé yo, pocas veces tienen noción, muchísimos de ustedes que no siempre colocaban fuentes de referencia y sobre todo se las puse una vez, les hice la observación y no la revisaron. Entonces, y porque en la segunda hacían lo mismo. Entonces, bueno, pues eso. Más bien esa es una de las claves, digamos, diferentes que yo alcanzo a percibir en ese sentido, ¿no? Por ahí, digámoslo así. Eh, Como le dije, literatura en acercamiento a realidades se refiere básicamente a que esta semana, durante esta semana, nos vamos a concentrar en conocer otros elementos importantes para la literatura. ¿Cuáles son esos elementos importantes? Uno en particular, que es la relación entre literatura y sentido de la vida. Tiene que ver más con filosofía, con religión. Ustedes saben perfectamente que algunos de los autores estaban pensando ciertas cosas dependiendo de su época. Es decir, lo que pensamos hoy no necesariamente es lo mismo que estamos pensando a futuro, ¿no? Entonces, eso justamente hace o reviste una particular importancia en el panorama que nosotros podamos dar para nuestras actividades integradoras, en particular la 3. Y del otro lado, por el otro lado, digamos, en contraste, está la literatura en lenguas originarias, de la que se trata en particular eh, las lenguas originarias o lenguas indígenas, que también vamos a revisar el día de hoy a través de su actividad integradora 4. Nosotros nos especificamos en el náhuatl, pero no es el único en el que nos especificamos, nos podemos aplicar o revisar un montón de otros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, también esa es una parte importante, repito, por un lado, conocer fuentes de referencia adicionales y que tienen que ver un poco más con lo europeo, y del otro lado hay fuentes de referencia más, digamos, prehispánicas, digamos, fuentes originarias, indígenas, que también vamos a ver, ¿no? Los dos lados son importantes y ninguno es mejor que el otro. Para comenzar, esta es la agenda de hoy, que es el objetivo de la sesión número 3 y la del módulo 4 y conocimientos previos. ¿Cuáles son los temas de la semana? En particular, cómo podemos ubicar los temas de la semana, cómo podemos revisar cuáles son los temas de la semana, lo que hay que saber sobre esto, es decir, lo que hay que saber lo que hay que saber sobre las recomendaciones generales que yo les puedo hacer en esto y las reglas de comunicación virtual, ya saben, explicación detallada de las actividades integradoras número 3 y 4, lo que se refiere al plagio, las actividades de reforzamiento que vamos a trabajar el día de hoy a través de una página que se relaciona con las lenguas originarias. ¿Cuáles son las dudas generales que ustedes podrían tener? Los temas amplios de la sesión número 4, que es muy parecida a esta sesión, solo que implicará cosas que tal vez, por ahí tal vez,
les puedan ayudar mucho de cara a la semana número 3, que es la próxima, donde ya hay un foro de integración donde ustedes tienen que revisar exhaustivamente o participar desde el día lunes, si no, desafortunadamente se les van a ir complicando algunas cosas, ¿no? Y la despedida general de lo que tenemos esta semana. Vamos a comenzar antes de eso, primero, perdón, con con las reglas de comunicación virtual que siempre están presentes en nuestro quehacer de cada semana, los miércoles y los viernes. Saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar postura de los miembros de la comunidad, escribir correcto. Eso también aplica para los foros, que es donde vamos a estar ubicados la próxima semana. Escribir correctamente el nombre de la persona a la cual a quien te diriges, ser claro y cortés, escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales, respetar privacidad de la información, ser breve y conciso, indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. Son cuestiones, repito, que sobre todo esta última, que tiene que ver mucho más en la actividad integradora número 3. ¿Por qué en la actividad integradora número 3? Simplemente porque ustedes eh, tendrán que justificar cuáles son sus decisiones a la hora de las fuentes de referencia y ser exhaustivos en ese sentido, porque si fui bastante cauto y flexible, no voy a ser un poco más estricto en la actividad 3, y eso va a implicar un poco de mayor calidad de su parte, me parece, pero también exigencia, ¿no? Ahora sí, los temas de la semana. ¿Cuáles son los temas de la semana? Hay un tema muy importante que se llama el sentido de la vida, en el cual ustedes pueden encajar directamente lo que estaba pensando el autor, que tiene que ver con la vida y obra de alguien. Y del otro lado, lo que se llama mundos de ficción. ¿A qué me refiero con mundos de ficción y cuál es la relación entre mundos de ficción y cualquier otra cosa, ¿no? También hay literatura en México, en particular de literatura en lenguas originarias, que es literatura en lenguas indígenas. Vamos a ver algunos ejemplos que también les voy a poner probablemente mañana en el foro Aprendiendo. Lo que hay que saber o lo que no hay que olvidar para aprobar, digamos, este módulo de esta semana sería lo que tiene que ver con Frankenstein. No olvidar que estamos hablando de una obra inglesa, del romanticismo inglés. También La debutante, que es bastante importante. La literatura en lenguas originarias, está muy bien. Las actividades 3 y 4. ¿Qué son las actividades 3 y 4? Lo que voy a explicar de manera exhaustiva. Lo que tiene que ver con comprensión lectora y escritura de palabras. Quiero hacer una introducción, digamos, general sobre esta parte. Eh, este, Sobre la comprensión lectora, que es algo que se ha dicho bastante, pero no necesariamente, digamos, funciona, ¿no? En ese sentido. Lo que estoy tratando de decir básicamente es que hay una serie de habilidades que ustedes deben desarrollar junto con la comprensión lectora que les van a permitir a ustedes comprender mejor un texto, válgase la redundancia, es comprender mejor un texto y revisarlo mejor y poder analizarlo bien, explicarlo. Que eso también ahí viene no solo la comprensión lectora, sino la comprensión y el desarrollo de las habilidades de escritura. Para esto tienen que desarrollar una serie de habilidades para la comprensión lectora que son muy importantes y que me gustaría que pusieran en práctica con Frankenstein, porque al final se les pide esto, justo esas habilidades, no se les pide como tal, pero se pueden arguir obviamente en ellas, ¿no? Es identificar, reconocer información, inferir, y reconocer información, elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico, literario presentes en el texto. Inferir, derivar información implícita desde la información explícita contenida en el texto, es decir, a partir de lo que veo tengo que revisar cosas que tal vez no vea. Después sintetizar, determinar la idea o ideas centrales de un texto o de un fragmento de este para elaborar una reformulación del contenido original. Para finalizar, relacionar, establecer conexiones entre dos o más partes de un texto. Después interpretar, determinar la función o finalidad de un elemento textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el texto leído. Y evaluar, formular un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto. Estas son habilidades de comprensión lectora, las cuales yo ya había desarrollado. Vamos a verlo en algunos niveles. Los niveles se van a hacer con preguntas muy sencillas, que sería el primer nivel, que sería el nivel más fácil. Sería el nivel 1, luego el nivel 2, 3 y 4 serían el segundo nivel, y el 5 y 6 serían el siguiente nivel, que sería el tercer nivel, ¿no? En ese sentido, creo que todos podemos relacionar y revisar un texto
El problema que yo veo, al menos el que yo alcanzo a ver en ese aspecto, es que ustedes no siempre logran identificar lo que tienen que hacer. Cuando es literal, es decir, cuando les preguntan cuántos personajes hay en la lectura, es muy fácil. Pero después cuando se complica es algo que ustedes no está en el texto, no lo pueden encontrar, no lo pueden subrayar, no lo pueden ver, solo lo pueden pensar o reflexionar, es donde se empieza a complicar, ¿no? Entonces estas habilidades les van a ser muy útiles de ahora en adelante, ¿no? Y creo que ahí es donde la parte donde yo intervengo un poquito más, ¿no? Esa es una reflexión muy breve sobre la comprensión lectora que después si hay tiempo vamos a revisar un video. Luego acá, ¿qué debo saber para para la semana 2? Los contenidos generales de la semana 2, literatura y sociedad, literatura en lenguas originarias y el sentido de la vida. Son dos cosas bastante importantes y les voy a poner algunos ejemplos de esto. Semana 2 en particular son las cosas con las que me voy a concentrar en estas semanas antes de explicar las actividades integradoras 3 y 4. Me voy a concentrar en esto que se llama el sentido de la vida. Para la actividad 3 es un material importante y 68 voces para el foro de aprendiendo y para la actividad integradora 4. Esto les va a dar muchos elementos en común para poder utilizar en sus actividades, ¿no? Antes de eso, como les dije, vamos a hablar un poquito sobre el sentido de la vida y el sentido de la vida lo vamos a explicar aquí, ¿no? Dice, los seres humanos desde tiempos muy remotos se han preguntado cuál es el sentido de la vida, es decir, para qué existimos. Ante este cuestionamiento ha habido diferentes planteamientos a partir de campos disciplinares distintos. En el siguiente video se muestra un resumen de las respuestas a dichas preguntas desde la religión y la filosofía. Revísalo con atención, después te será de mucha utilidad para analizar este elemento en los textos literarios. Lo que tienes que decirme aquí, tú podrás preguntarte qué tiene que ver la filosofía y la religión con la literatura. Pues precisamente que aunque las personas no sean, que no tengan religión eh, o que no sigan cierta filosofía en particular, sí están reflexionando y pensando de manera constante cuál es el sentido de la vida. Siempre se lo ha preguntado el hombre. Entonces, por esto es que yo destaco esta particularidad, ¿no? Entonces, yo creo, yo pienso que les puede ayudar muchísimo este, eh, saber cosas sobre el sentido de la vida. Va y después, bueno, va el video y después les argumento un par de cosas. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor.
Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Justamente de esto se extiende un poquito este segundo video que les voy a poner, donde habla cuál es el sentido de la vida para una persona, que entonces es donde yo creo que lo pueden, más bien yo creo que deberían relacionarlo porque es una buena fuente de referencia con el trabajo que vamos a ver el día de hoy, con las actividades integradas del día de hoy. Yo lo que quiero es entender qué hago aquí, qué hacemos aquí, en este mundo, y cómo hay que vivir, y cómo hay que descifrar el mundo, ¿no? Ahora, eso, bueno, generalmente toma una forma que se llama literatura, pero es una consecuencia, pero el mundo literario por sí mismo a mí no me interesa nada, absolutamente nada. Lo que me interesa es lo que a través del mundo literario se puede ver. Básicamente es lo que ustedes tendrían que encontrar, que es lo que está reflejando el mundo literario, en este caso los textos de las semanas 2, que son las actividades integradas 3 y 4. Ahí es donde donde se puede apreciar cuál es el sentido de la vida, cómo va funcionando, etcétera, ¿no? Entonces creo que en esa parte estamos más o menos
de acuerdo en que ustedes deberían encontrar en la actividad integradora 3, deberían encontrar cuál es el sentido de la vida en los dos textos que les voy a plantear a continuación. No los voy a explicar, simplemente hay una forma de conocerlos y obviamente la mejor forma de conocerlos es leyéndolo, ¿no? Eh, Les decía que hay dos textos importantes en este sentido, que se llama El sentido de la vida y 68 voces. A continuación ya les presenté el primero, este sirve para la actividad integradora número 3, que se llama El sentido de la vida. Vamos a ver la actividad integradora número 4, que tiene que ver con lo que se llama 68 voces, que es una página, una iniciativa de algunas eh, de algunas empresas, digamos, privadas, y creo que está por ahí Canal 11 de México. Entonces, eh, es una con recursos del Estado, como el Canal 11, y lo que hacen es lo que intentan es colocar dentro del espectro general algunas imágenes que hablen sobre que sean reflejo de los mitos o las leyendas que constituyen cada uno de los pueblos a los cuales pertenecen, que hablan o que practican las 68 voces oficialmente reconocidas en nuestro país, además del español. Entonces, eso me parece súper importante porque no solo es una cuestión de conocerlo, sino de ver cuáles son sus pensamientos, su idiosincrasia y que nosotros podamos llevar a cabo poco a poco un conocimiento cada vez mayor de esto. Voy a poner algunos ejemplos acá de algunas cosas, ¿no? Son muy cortitos, vean, aquí hay muchos, son muy cortitos, voy a poner algunos de ellos, duran un minuto y medio, creo que 2 minutos es mucho ya, y solamente es para, de la misma forma que hice con el sentido de la vida en la parte, digamos, europea, aquí estamos hablando de la parte, digamos, prehispánica, originaria, indígena, ¿no? Voy a poner 3 ejemplos y la idea es que ustedes los vean y reflexionen con ellos y los puedan usar en su actividad 4, porque voy a hablar de ellos ahorita. Cuando ustedes me digan, pues, cuáles son las fuentes cuando ustedes se pregunten cuáles son las fuentes de referencia en la actividad 4, pues lo voy a poner. Aquí justamente será una de estas. Y además proviene aquí el título, bueno, la lengua, el título del cual se trata en el idioma original y en español. Eh, Viene aquí en la lengua original, viene en español, en la lengua original y viene después también en inglés a veces, ¿no? Entonces, pues creo que esa parte, este, hay que revisarla. Y vean nada más algunas de las creencias que se dan todavía en estos pueblos. Se llama la aparición del arcángel San Miguel, donde alcanzamos a revisar una relación directamente con la religión. En segundo voy a ponerlo en español. Listo. Yatarka peisha ay kunyalish punta alchix y peikono peisha kono. Hatu shospana mekel peik kun ichambina. Kauk aya school katu shiba ya pentet yalna. Skanna mekel tu junte te miman satet ya unkan naskavila la ha tu katu smelso isna. Yetior cual eisha ok yechelna San Miguel tu yin junte te tu Keiton tu yuns baashkan kunya tu Dios peitos tu yok pashkan nas sia vila los kono tu shirkan spi mekel hakatan yechap ni oke moso vina peito mekel hakatan kan kanin spi na San Miguel Arcángel Keiton tu chiun kalon geun akatecos contion. En este caso, vean, los dibujaron los niños de la comunidad y esto lo hace un poco más apreciable.
No diré más, solamente me voy a concentrar en poner otro ejemplo. Son 3 ejemplos los que voy a revisar hoy. Están completamente al azar y vamos a ver cuáles son. Ni chamalakwahi uchashka. Cuatro va y ucha mindao. La cuatro cesha. La cuenta la cuatro venda a la que la cuane la jeje chase. La cuatro va y la vetu mandeje. Puka mijima, chica chat mishhe. Guthi sa chat mishhe, shula, la gutse tunduma, wayema. Chasmishela jeje chase chinyashi. La cuatro quiere más ram. Cuatro vechu emalakuaje. Y cuatro que mandeje. Wala kuchese emalatue yathe. Mendaje, la isana batsulaje. La isana la si uchathe yani male shula. Mendrani chamacana cota misula. De la misma manera, veamos otra lengua y vamos también hablando sobre esto. Vamos a ver el último de ellos. Listo. Ga samareni, tigani hasihualihne, go kolodani, tikitreni, ne kuyachita riane, ga sodani, ni hasihualihne, utarawane, ni yawane ni, uñawine ni, ni wahne achihne na, wahne na dunane ni, na wine ngozawani yaani, kuna ngojuku, jawi, mayuria yo oh. Mine go awinga go wini awine ni achingo ne nya adani narawine ni nawiki darane ya godani sa gachimini kuna arcoiris ni ustania wahni ni ustania namirwane ya mahria yo o atsino ne ni utawa cuentu nariaka nehdane na ne ni ustania mirwane ni asihangane ni uchine nada ne ka wegi asone ni cuida ni romisi ka ngayune miro wa ahne sonda ni utachi wahni uchuma one sonda sani ta wina na wingo tega cheni ti trene gamini ka chene da khara ruane ni ka we uchine nada ne kana ruane ne ti nada shakanga ruane wane ni mane ka one huisha nada ni utania mirwane ni amine gonuwa unanani. Listo. Vamos ahí, entonces, de esta manera, tenemos 3 ejemplos concretos de cómo es la relación entre religión, un poco de filosofía, mitos, leyendas, en diversas culturas de nuestro país, diferentes probablemente a la nuestra. Es ahí donde me gustaría que fijáramos nuestra atención, en particular a la forma en que está funcionando el sentido de la vida del video que vimos del video que vimos hace un momento previamente, y cómo este sentido de la vida influye de manera particular en la forma en que la gente construye pensamientos, textos o literatura. Es ahí donde yo entro y donde me gustaría que ustedes revisaran también esta parte, ¿no? En particular o en general, creo yo que una de las fuertes razones que ayudan muchísimo que ayudan un montón a que ustedes puedan avanzar en su comprensión sobre las lenguas originarias o lenguas indígenas en México, es que ustedes puedan no colocarlas como algo que ya pasó, sino algo en constante movimiento. Las lenguas originarias pertenecen a una comunidad exactamente igual a la que pertenecemos nosotros.
Es decir, cuáles son las actividades que ellos realizan, exactamente las mismas que nosotros, tienen una forma de pensar distinta, provienen de un contexto diferente, no es peor ni mejor, es diferente, y con base en eso deberíamos tratarlas, porque a veces las respuestas, generalmente en la actividad integradora número 4, se dan siempre en función de como si las actividades integradoras, como si las lenguas originarias o las comunidades a las cuales pertenecen estas lenguas originarias fueran en general mejores que una cosa y otra. O sea, no son distintos, no son mejores ni peores, son diferentes. Y por eso es importante que lo hagan, ¿no? Es importante que revisen este tipo de videos y que revisen en general cuáles son las mejores opciones para ustedes en general o en particular. En- también es algo que quería mostrarles. em, Más allá de esto, ahora sí entraremos, digamos, de lleno a saber cuáles son las actividades integradas esta semana. Ay, perdón, aquí está. Ya lo puse. Las actividades integradas esta semana son la primera que se llama Textos y Mundos Posibles, que es donde ustedes deben, ahorita voy a revisar, no hay un formato porque aquí depende mucho de ustedes y de sus preferencias, pero ahorita voy a revisar cuáles explícitamente cuáles son los textos y mundos posibles que se pueden generar a partir de la lectura de textos, también en función y en relación directa con el sentido de la vida que también acabamos de revisar nosotros. Aquí, en este caso, dice, desde el momento en que nos disponemos a leer un texto literario, estamos conscientes de que para hacer un texto literario es posible que el autor nos conduzca a otras realidades y mundos que tanto pueden ceñirse a alguna época y lugar reales o actuales o pasados, como pueden representar universos y tiempos completamente fuera de lo que consideremos normal o común. Eso piénsenlo cuando lean Frankenstein o La debutante. Por medio del lenguaje literario, de los personajes y la estructura de las obras podemos conocer otras formas de interpretar y dar significado a la vida. Cuando realizamos análisis más profundos de las obras, podremos desentrañar estos elementos, siempre tomando en cuenta sus características y contexto. De esta forma podremos ampliar nuestra visión de la obra, que a su vez contribuye a ampliar nuestra visión de la vida, con lo que desarrollamos nuestro pensamiento crítico y con él nuestra postura ante realidades diferentes. El propósito es analizar dos textos, uno del siglo XIX y uno del siglo XX, y su contexto para saber exactamente la relación que tienen o que se tienen que ver con el sentido de la vida, que es el video que vimos hace unos momentos. Aquí, ¿qué es lo que vas a necesitar? Leer textos de forma analítica, ya hablamos un poco de eso, también hablé de comprensión lectora y fondo y forma les ayuda muchísimo lo que vimos la semana pasada, fondo y forma les ayuda un montón en esta actividad, en estas dos, en general en todas, pero en particular en estas dos. Analizar el contexto de una obra, identificar características de un movimiento, reconocer el sentido de la vida, identificar en una obra elementos de ficción y mundos posibles, crear presentaciones digitales y compartir enlaces, ¿no? Entonces, sobre todo las últimas dos que parecen muy sencillas o automáticamente obvias, pero no lo son porque a veces no colocan correctamente los enlaces o el enlace no existe, yo no lo puedo abrir y por lo tanto, pues no, va a ser una calificación sumamente negativa. ¿Qué entregaré? Una presentación en la que representes el análisis de dos obras literarias. ¿Cómo lo realizaré? Dice, lee las instrucciones. Lee esta breve reseña de Frankenstein, así es el libro de esta vez. Es posible que tengas una idea de su argumento. Descarga la obra completa y lee únicamente los capítulos 4 y 5 del volumen 1 que están acá. Pero puedes descargar la reseña. ¿Para qué sirve la reseña? Para conocer de qué trata todo el texto. Esa es la única razón por la cual está la reseña. La reseña no sustituye la lectura. Es muy importante porque después ponen cosas que no están en esos capítulos. Y es muy fácil darse cuenta cuando no están en esos capítulos. Debes anotar, no todavía te piden una presentación, pero anota en una hoja las impresiones, qué emociones, sentimientos o pensamientos evocó en ti la lectura de esos capítulos. Necesitar esas lecturas. Y luego lee con atención un cuento que se llama La debutante, de Eleonora Carrington, que es una escritora, no nació en México, pero también pasó muchos años en México. Tus primeras impresiones, emociones, sentimientos y pensamientos. Abre una nueva presentación de diapositivas de Google o PowerPoint, o lo pueden hacer con Canva o cualquier otro sistema que ustedes consideren
que es el más adecuado para ustedes o el más sencillo de utilizar, ¿no? Crean una presentación, aquí viene cada uno, portada, impresión, lo que tienen que desarrollar, Mary Shelley, Frankenstein y el sentido de la vida, que es con el video que se llama El sentido de la vida, la debutante, Leonora Carrington y contexto, una obra perteneciente, El sentido de la vida, ficción y mundos posibles, fuentes de consulta. Ahora, no es tan sencillo. Para que yo no les descuente puntos, es importante, lo que ustedes tienen que hacer es citar o parafrasear en las diapositivas que así lo necesiten. Perdón, ustedes van a saber o deberían saber que algunas de ellas no basta, en este trabajo, no basta con que en la diapositiva 11 me coloquen fuentes de referencia. Me tienen que colocar citas textuales o paráfrasis como lo vimos la semana pasada. Puedo poner el video sin ningún inconveniente en un momento, no hay ningún problema. En ese sentido, lo mejor o lo más importante es que ustedes sepan cómo colocar citas textuales y paráfrasis. La semana anterior vimos fuentes de referencia y también citas y paráfrasis. Puse un video, lo puse los 2 días, es decir, el miércoles y viernes, hablando sobre cómo evitar el plagio. Espero que lo recuerden. Si hay tiempo ahorita, lo puedo también poner, porque ya no nos queda tanto tiempo. Entonces, ¿cómo lo voy a realizar? Una vez que, por ejemplo, Frankenstein del moderno Prometeo de Mary Shelley, tienes que contestar esas preguntas. Es muy importante que no pierdas de vista ninguna, pero es mucho más importante que no me copies y pegues lo que encuentras en internet. Si copias y pegas lo que encuentras en internet, te voy a descontar puntos porque no se trata de eso. Si llegas a hacer eso, es completamente válido si lo colocas entre comillas o una cita textual y paréntesis y demás. Ahorita que ponga el video, espero que lo recuerden, ¿no? En ese sentido es muy importante esta actividad porque me permite saber si ustedes realmente sí están hablando, es decir, si realmente están entendiendo qué es una cita textual, para qué se utiliza y cuándo los van a penalizar o cuándo no. Entonces, por ejemplo, la 2 es muy importante que pongan una fuente de referencia. La 3 donde habla el contexto, perdón, la 3 es la que me estoy refiriendo, la 2 no, la 3 es la que me estoy refiriendo. Contestas porque la 2 es impresiones u opinión. Con información sí, pero no tanto como esta. ¿Cuándo y dónde fue escrita? ¿Cómo era la sociedad europea? ¿Por qué escribió la autora esta obra? Etcétera, ¿no? Aquí lo tienen o lo tenemos. Aquí está. Mary Shelley y su contexto. Aquí sí tienen que poner cita textual o paráfrasis. Y luego aquí, tienen que poner en todos los casos imágenes que respalden sus ideas. Si no las ponen, simplemente es un documento y no les están pidiendo un documento, les están pidiendo una presentación con la cual se interactúe en el aspecto audiovisual, es decir, lo que escribí o lo que yo sé de la obra con un texto visual. Aquí dice, acá dice Mary Shelley y su contexto, cómo era la sociedad inglesa, etcétera, ya que contestan perteneciente a la obra tal cosa. Si ustedes me dicen que pertenece al romanticismo, no hay problema, ya les estoy dando la respuesta. Me tienen que poner, dice, acompaña tus frases selecciona 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Me tienes que poner en la misma diapositiva, me tienes que poner de dónde proviene la obra. Si no me pones de dónde proviene, aunque lo pongas al final, no estará completa tu información. Entonces podrías caer en un plagio, porque no me estás diciendo qué fuente de referencia utilizaste. Es muy importante que lo hagas. La semana pasada fui mucho más flexible en ese sentido, pero aquí no voy a ser flexible porque ya lo expliqué la semana pasada y porque lo estoy explicando por tercera sesión consecutiva. Repito, pones fuentes de referencia o paráfrasis, si no te voy a bajar puntos. Frankenstein y el sentido de la vida, con base en lo que leíste, ¿cuál es el sentido de la vida para él? Tienes que ver el video que se llama El sentido de la vida, que puse hace media hora más o menos, ¿no? Y dice un pequeño párrafo entre 20 y 50. También vas a poner imágenes, por favor. Aquí dice acompañado con imágenes. Luego vas a hacer lo mismo, pero con la otra obra. Primera impresión, contexto, fuentes de referencia, citas o paráfrasis, y cuál es la obra, a qué obra pertenece, sentido de la vida también. Y luego aquí, ficción y mundos posibles. ¿Cómo voy a contestar ese? Bueno, antes de eso,
Repito, la parte importante para esta actividad integradora número 3 es: 1. Colocar citas textuales o paráfrasis. 2. No olvidar las fuentes de referencia. Y 3. Muy importante, cita textual va en las diapositivas del 1 al 10. Fuentes de referencia solo va en la fuente 11. Si ustedes ponen fuentes de referencia en todas las demás, pero no en la 11, están faltando algo. Si ponen solo en la 11, les está faltando la cita textual. Entonces voy a poner en un momento más qué es la cita textual para pasarme a la actividad integradora 4. ¿Cómo contesto eso de ficción y mundos posibles? Que es la diapositiva número 10. Aquí viene, de hecho, y viene acá. Dice... a ver, espérenme nada más, déjenme ver. Literatura y ficción. Aquí viene la explicación de ficción y mundos posibles, ficción y realidad. Ficción y mundos posibles. Aquí viene cuáles son las ficción y tienen que decirme, viene bibliografía exactamente como ustedes deberían ponerla. Pero faltan las fuentes de referencia. Entonces, en ese sentido, voy a buscarles ahorita lo voy a poner otra vez, no importa que sean, perdón para los que han estado viendo estas semanas, pero me parece importante. Vean, aquí viene, se las voy a poner a continuación, el video que explica fuentes, citas y paráfrasis y cómo ponerlas, cuándo poner una y cuándo poner la otra. A ver, espérame. Ya va. Listo. Evitar el plagio. Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Tenemos en este caso... ¿ya se escuchó? 3 motivos por los que tu equipo Ay, de ventas espérame. querrá usar Monday Sales CRM. ¿Qué es un prompt en ChatGPT? Si te digo... De todos modos, yo se escuchaba, nada más revísalo porque es el mismo video que puse la semana pasada. Aquí solamente estaba ejemplificando paráfrasis y cita textual para que ustedes las puedan usar en su actividad 3. Paráfrasis,
cita textual y fuentes de referencia. Son tres cosas distintas, no son similares. Tienen que revisarlos. Nada más, Dana. ¿Tienes alguna pregunta de la actividad 3 para pasarme directo a la actividad 4 y última del día de hoy? Donde van a utilizar el material que se llama 68 voces, que también puedes ver en el video de la sesión de hoy. Gracias, Dana. Ahora sí, me voy a la actividad integradora 4, que es la última del día de hoy, con la cual vamos a cerrar. Y hace una pequeña introducción. México es un país construido a partir de la integración de diferentes pueblos con lenguas y costumbres propias, que al convivir han generado la gran riqueza que caracteriza a nuestro país. La literatura, como manifestación cultural, no ha sido la excepción, y en ella encontramos una gran riqueza cultural que nos identifica. ¿Cuál ha sido el papel en la generación de relaciones más equitativas entre las diferentes culturas que conviven en el territorio? ¿Qué relación guarda la lírica mexicana como manifestación literaria con la pluralidad del país? Lírica mexicana se refiere a las manifestaciones que tienen que ver con cantos o poesía en lenguas originarias o indígenas. Entonces, para esto, vamos a revisar. El propósito es analizar la importancia de las lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana. Aquí esos son los que necesitas, y voy a descargar que ustedes puedan revisar el formato de la actividad integradora número 4. Así que espérenme, déjenme que se marque. Ya, ahí va. Esto es lo que ustedes deberían en particular revisar, ¿no? Primero, vas a escuchar Canto de Primavera. Es muy importante donde dice, lo escuchas primero en náhuatl y luego el español. Si no lo haces, tu respuesta a lo mejor no se corresponde. Aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a calificar? Que tenga 5 renglones. Es muy importante. Si no los tiene, quiere decir que no viste este video ni el video de la semana pasada. Para construir una respuesta correcta en este nivel, de nivel medio superior, por lo menos les voy a pedir 5 renglones. Si no son capaces de lograr 5 renglones, desafortunadamente no habrán logrado dar los argumentos suficientes para que se considere correcta su respuesta. La segunda, bueno, ahí que habías escuchado lengua, si me pones que no, lo cual es válido, te doy las herramientas, te acabo de dar herramientas que son la página que se llama 68 voces, para que tú puedas opinar más. Fíjese, no, profe, no, nunca he escuchado en lenguas indígenas, pero el otro día en la sesión pusieron A, B y C, y eso me hizo aprender más sobre la cultura, porque bla, bla, bla. Me haces un resumen de los temas, no hay ningún problema con eso, de los videos, y ya con eso yo puedo articular, digámoslo así, ya puedo saber yo que estás articulando una respuesta correcta que va a ser acorde con la extensión que yo te estoy pidiendo, que son 5 renglones. Lo que te hizo sentir, qué emoción se transmitió, qué imaginaste mientras lo escuchaba. Igualmente, 5 renglones. ¿Qué diferencia hubo entre escucharlo en náhuatl y español? 5 renglones, por favor. Ahí llevamos 3 de 5 renglones. Llevamos una fuente de referencia que es Canto de Primavera. Esa es la primera. Luego, busca en internet fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 con su traducción al español. Ahorita te doy la palabra, Dana. De preferencia en alguna lengua indígena que se hable en tu estado o en la comunidad de una persona. Graba un audio al iniciar en español, 1 minuto como máximo. En español es importante. Si lo grabas en lengua originaria, no está mal, pero no seguiste la instrucción. No, aquí están las especificaciones y luego lo tienes que subir a la nube. Revisa, por favor, que tengas la capacidad o sea, más bien que no tenga los permisos para que yo no tenga que verme obstruido en ese sentido de escucharlo. Dice, si he escuchado personas hablar en una lengua indígena, pero yo no importa. Me puedes contar, Dana, tu experiencia con ellas. Si platicaste o no, no importa. ¿Dónde la escuchaste? ¿Por qué te parece importante? ¿Es cerca de tu casa? ¿Conoces a alguien? Etcétera. Todo eso me interesa mucho para que hables de tu experiencia sobre lenguas originarias. Todo eso me interesa mucho. ¿Ok? Y luego, ¿por qué elegiste ese texto? 3 a 5 líneas. Seguimos en la misma extensión. Y luego revisa, aquí llevamos 2 fuentes. La primera es Canto de Primavera. La segunda es lo que me está sugiriendo que grabaste. Van 2. Tienes que poner fuentes de referencias. Aquí no hay cita textual ni paráfrasis, solo fuentes. Luego tienes que leer el artículo La importancia de las comunidades indígenas otra vez y contestar la pregunta en 3 a 5 líneas. 3 fuentes de referencia llevas hasta ahorita. Busca en internet muestras de lírica. Aquí vienen unos ejemplos. 4ª fuente de referencia. Y me pones aquí, por favor, pones el enlace, explicas por qué elegiste esta muestra,
Me contestas si crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad y después me pones cuál consideras que es la importancia en la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten diferentes culturas. Ahora bien, aquí fuentes de referencias tienen que ser 4. 4, repito, para cerrar. 1, Canto de Primavera. 2, esto de la pregunta 2 es la segunda. Tú la buscaste y la estás sugiriendo porque grabaste. 3, este artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas. Y 4, el de la pregunta 7, donde tú vas a sugerir un enlace. Estas 4 cosas tuviste que investigarlas, revisarlas, leerlas y copiarlas y pegarlas ahí. Entonces las usaste. Por lo tanto, las tienes que poner. Si no las pones, puedes acercarte al plagio si no tienes cuidado. ¿Ok? La idea de el objetivo de estas 2 actividades de esta semana, uno es que conozcan literatura universal, es decir, literatura inglesa y literatura en español, pero también con raíces inglesas, y pues, del otro lado, las fuentes originarias o lenguas indígenas. Esa es la idea por la cual tú vas a concentrarte en este aspecto en particular y no en ningún otro, por favor. Por favor, dudas. Ahora sí, Dana, ya terminé. Puedes ver la grabación como en 1 hora, tal vez menos. Por favor, dime si hay dudas y ya estamos cerrando. Perfecto, muchas gracias, Dana. Para tu participación no te preocupes. Siempre que tú puedas expresar alguna duda, va a ser considerada tu participación. Y si no, yo sé que estás atenta, lo has estado desde la semana pasada. Así que espero también tu participación el próximo viernes. Muchas gracias a todos los que acompañaron en este miércoles 1 de octubre de 2025, Textos y Visiones del Mundo, semana número 2, leer y conocer para comprender mi mundo. Literatura, un acercamiento a otras realidades. Los espero el próximo viernes 3 de octubre. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde-noche. Gracias, Dana.